siguiente manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Hasta aquí la lectura. Hablamos de Pedro, ¿sí? Este discípulo del Señor tuvo un par de experiencias personales. O sea, la primera que tuvo, el Señor lo lleva al monte de la transfiguración, toma a él y a otros discípulos y comienza a ver una transfiguración, o sea, algo sobrenatural. Y él mismo dice: Señor, sería bueno que hiciéramos una enramada, una para ti, una para... ¿Quiénes son los que se aparecieron? Moisés y Elías. ¿Cierto? Él estaba pensando humanamente cómo hacer las cosas, pero estaba teniendo una experiencia sobrenatural, porque la transfiguración fue algo personal que vivió él. Ahora, aquí en este pasaje, él estaba muy tranquilo en la barca. Aunque la barca se movía un poco, él era un pescador, no creo que tuviera miedo, aunque dice ahí que la barca estaba azotada. Pero muchas veces nosotros estamos dentro de una barca, ¿no es cierto? Se nos mueve un poco, pero estamos seguros en la barca. Estamos ahí quietos y reposadamente viendo las cosas, y de pronto aparece el Señor y nos llama a cosas sobrenaturales. Porque Pedro sabía que el Señor le había enseñado algo sobrenatural en la transfiguración. Y ahora le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas como estás caminando tú. O sea, se animó a salir de la tranquilidad de la barca para enfrentarse a lo sobrenatural. ¿O es natural que podamos caminar sobre las aguas? No. El sábado tenemos bautismo, falta que nosotros nos pongamos en el agua y pues se me vayan caminando por arriba del agua. No va a suceder eso. Ahora, un hombre pescador, sabiendo que no es normal caminar sobre las aguas, y ve a Jesús caminando, dice: voy a decirle al Señor que me enseñe las cosas sobrenaturales. Ya me enseñó, porque la transfiguración fue algo que Pedro le quedó en la mente, ¿no? Aunque el Señor le dijo: no digáis nada de esta visión hasta el momento que sea preciso. Y ahora sucede que comienza a caminar sobre las aguas. Así que cuando nosotros comenzamos a tener experiencias sobrenaturales, a veces se nos hacen un poco raras, ¿no? Nos hacen un poco difícil. Acá le dice: pero Pedro, venías bien caminando, habías arrancado sobre las cosas sobrenaturales, pero te faltó fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe es algo que se tiene que poner en movimiento. Cantamos muchas veces: si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿no? Y uno piensa, el grano de mostaza es tan pequeño. Dice: si tuvierais fe
con grano de mostaza. Eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe con grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. ¿Y la montaña? Se moverá. O sea, la canción misma y te está diciendo la fe puede mover montañas. A veces los problemas que tenemos son una montaña. A veces las situaciones que estamos viviendo son una montaña. Dice, ¿cómo vamos a salir de esto? Ahora aquí vemos que Pedro, un hombre del vulgo, un hombre pescador, rudo, que él entendía con su mente que no era normal caminar sobre las aguas. Y entonces, ¿qué hace? Dice, si eres tú, Señor, mándame a mí. Y comienza a caminar sobrenaturalmente. Sí que después falla y tiene un poca fe, porque el Señor le dice, ¿por qué has dudado? Cuando comienzan los problemas y comienzan las situaciones, uno duda, ¿o no? Aunque la Biblia dice la duda es pecado, pero ¿cuánto de nosotros no ha dudado alguna vez? Yo soy el primero. Pero viene el Señor otra vez y nos dice, hombre de poca fe, venga, vamos a continuar. Pero no dejes de hacer las cosas sobrenaturalmente. ¿Amén? ¿Sabe por qué? ¿Por qué es esta situación? Porque Él quiere enseñarnos a nosotros a vivir sobrenaturalmente. No cómodo, porque la religión te hace cómodo. Yo voy, hago mis ritos, mis cosas, ya está, salgo, ya Dios me perdona. Pero vivir en lo sobrenatural trae problemas de fe, trae problemas con la gente. Alguno te va a decir que estás loco, otro va a decir, pero ¿cómo piensa esto? ¿O de qué manera? Porque lo sobrenatural. ¿Cuántos discípulos había en la barca? 12. Y solamente Pedro se animó a probar lo sobrenatural. Vamos a ir al capítulo 17 de Mateo, el verso 24 hasta el 27. Dice así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo sí, rapidito para contestar, ¿no? Dijo sí. Y al entrar en la casa, Jesús habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo luego, los hijos están exentos, ¿verdad? Sin embargo, para no ofenderle, fíjate la orden que le da a Pedro, al pescador, al que había caminado sobre el mar. Ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saque, tómalo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Un pescador que ya me han mandado a hacer algo que yo sé hacer bien, dijo Pedro. Sí, tómalo y al abrirle la boca hallarás, como es normal, un estatero de eso. No es normal. Que un pez tenga una moneda adentro de la boca, no es normal. Dice, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. La moneda corresponde a 4 dracmas. Ahora, ¿era normal? No. Jesús otra vez le estaba diciendo a Pedro, que era el que había dicho, Señor, yo quiero andar en lo sobrenatural. Ahora le está dando una orden que rompe con su lógica, rompe con lo que él sabía hacer, rompe con lo que él debía hacer. Como pescador sabía pescar, sabía tomar el anzuelo, echarlo, sacar el pez. Lo que no sabía es que sobrenaturalmente ahí también se puede encontrar dinero. Y es un problema serio, ¿cierto?
Ahora, ¿cuántos peces andarán por esta tierra dando vuelta, esperando que nosotros sobrenaturalmente tiremos el anzuelo, saquemos al pez y tengamos dinero? Pero no es lógico. Por eso es que estamos hablando de un Dios que hace las cosas sobrenaturalmente. Dios hace cosas sobrenaturales. ¿Cuándo? Cuando nosotros decidimos probar las cosas sobrenaturales. Cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero saber más. Está bien lo que estoy viviendo, está bien lo que estoy creciendo, está bien lo que estoy conociendo, el conocimiento que tengo bíblico, pero yo quiero más y andar en las cosas sobrenaturales, porque tenemos un Dios sobrenatural. ¿Amén? Amén. Ahora, Él nos va a ir enseñando. Él le enseñó a Pedro, se lo llevó al monte de la transfiguración y comenzó a enseñarle cosas sobrenaturales, porque ¿dónde estaba Elías y dónde estaba Moisés? En la presencia de Dios. Y Dios les permite que bajen para tener un encuentro con el Señor Jesucristo en la transfiguración de Jesucristo en el monte. Ahí lo lleva a ¿quién? A Pedro. Le está empezando a enseñar. Dice, Pedro, tú vas a ver las cosas sobrenaturales que vamos a hacer. Juntos vamos a hacer cosas sobrenaturales que no son lógicas. Y después lo hace caminar sobre las aguas. No era normal. Y ahora lo manda a sacar de un pez lo que necesitaba para pagar los impuestos. Los tuyos y los míos. No era natural que los peces, o no es natural que los peces aparezcan con dinero en la boca, ¿no? Alguno dirá, bueno, pero si de algún galeón que se ha hundido, alguna moneda, Dios, no es normal. Pero para Dios las cosas normales se pueden producir o se pueden volver cosas sobrenaturales. ¿Amén? Amén. Yo estoy dispuesto a decirle, Señor, ayúdame a andar en tus cosas sobrenaturales. En el día de Pentecostés, de pronto, la orden cuál había sido: quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la investidura del Espíritu Santo. ¿Ven? Y entonces el día de Pentecostés vienen como lenguas repartidas de fuego sobre los que estaban en el aposento alto, juntos unánimes orando y pidiendo, Señor, bautízanos. Algo sobrenatural pasó ahí. ¿O es natural que se vean llamas de fuego sobre la gente? No es natural. Y no es natural tampoco que empiecen a hablar en otras lenguas, la cual los que estaban en la ciudad, en las fiestas, dice que cada uno oía alabar a Dios en su propia lengua. Medos, partos, elamitas, de todo lo que había conocido en ese mundo. Dice, hablaban y glorificaban a Dios. Los que eran, ¿qué eran los que estaban ahí? Los extranjeros oían, pero los que estaban hablando eran los discípulos. ¿Y eran todos de dónde? Eran de ese pueblo judío, ¿o no? Ahí lo dice, la palabra dice que eran galileos. Dice, imagínate un ruso que ha venido a la fiesta y de pronto ve a un tarragonés hablando en ruso. Ahora pues, se puede estudiar ruso. Yo te hablo de un momento, dice, y estaban, ¿qué estaban viendo? Algo sobrenatural. ¿Amén? Amén. Y comienza a ver el bautismo del Espíritu Santo, llenos de fuego. Manifestación, hablar en otras lenguas. ¿Eso es natural? No, no. Eso es sobrenatural. ¿Y quién se levanta a dar el discurso? El mismo Pedro, que hacía un tiempito atrás había negado al Señor. O sea, de pronto su carne le juega una mala pasada. Se hundió y el Señor le dijo, hombre de poca fe. Cuando niega al Señor, el Señor le dijo, me han pedido para probarte, pero yo he orado para que no falles.
me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Como hombre se equivocó, pero él seguía buscando algo sobrenatural y le llegó. Y le llegó el momento de Pentecostés cuando fueron llenos del Espíritu Santo y llegó sobre ellos y recibiréis poder. Amén. ¿Amén? Amén. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, el poder de Dios se manifiesta de tal modo que tenemos que comenzar a vivir cosas sobrenaturales. Amén. Si usted quiere ver que un enfermo se sane, ore por el enfermo. De pronto va a orar por alguien y viene una vocecita a la mente y le dice, pero ¿para qué va a orar? Va a pasar vergüenza. Usted igual pase vergüenza, va a ver cómo Dios lo respalda. Va a ver cómo Dios le va a enseñar a vivir en un mundo sobrenatural. Porque el mundo natural ya estamos todos compartiendo, ¿o no? Lo natural se vive cada día. Lo natural es de la carne, y si uno se dedica a vivir en la carne, pues carne es. Pero en cuanto uno comience a buscar las cosas sobrenaturales, las cosas de arriba, va a ver que su vida, como la mía, va a ser transformada y renovada. ¿Amén? Aleluya. Si oramos por un enfermo y Dios lo sana, glorificamos a Dios. Amén. Amén. Si oramos por alguien, yo el otro día estaba viendo al pastor Tirroco que oraba por alguien que le tenía un pie más corto que el otro. Y empezó él a orar y se le estiró el pie. Muchos dirán, no, eso no me lo creo. Pero usted se cree las cosas que Dios hace. Amén. Amén. Cosas sobrenaturales. No hay nada imposible para el Señor. Pero lo decimos muchas veces de boca. Muchas veces decimos, no hay nada imposible. La Biblia lo dice. Pero tú tienes que aprender a andar en las cosas sobrenaturales. Amén. Es natural que de la boca de un pez salga dinero. ¿Cuántos de nosotros necesitamos dinero? No me diga, por favor. Vaya, tome el anzuelo. ¿Cuál es el anzuelo? La palabra del Señor. Léase las promesas, créasela. Sea como aquel que tiene un grano de mostaza de fe. Y comienza a decirle, Señor, yo necesito ver tu milagro. Sí, Señor. Si necesita dinero, ¿qué va a pedir? Si necesita dinero, va a pedir dinero, ¿verdad? ¿No? Aún de la basura puede salir dinero. Amén. ¿O no? Y cuando usted lo ha encontrado y cuando usted testifica, dice, gracias Señor, porque esto estaba aquí. Y siempre sale alguno y dice, bueno, algunos lo habrán perdido. Pero yo lo he pedido. Dice que el Señor hace amontonar dinero a los impíos, para dárselo a los hijos del rey. Aleluya. ¿Amén? Pero ¿cómo vamos a tomar nosotros las cosas sobrenaturales si no practicamos las cosas sobrenaturales? Usted comience a practicar. Ahora está su marido enfermo, vaya, póngale la mano, úngalo con aceite, gracias Señor que está sano. Amén, amén, amén. Amén. Aunque su marido, ay, que me siento mal, no importa, está sano por fe. Amén. Mi primo se moría, los médicos dijeron, se muere, está sano por fe. Amén. Hasta ahora todavía no se ha muerto. Lleva 1 año y algo. Amén. Y oramos. Pero siempre la voluntad de Dios. ¿Cuándo Dios te va a dar las cosas? Cuando tú pidas en la voluntad de Dios. ¿Sí? No hay que pedir para los deleites. Si el Señor me da dinero, me voy a viajar todo el mundo. Voy a dar vuelta por ahí. ¿Tú te crees que te lo va a dar el Señor? Si yo lo pongo para la obra del Señor, si voy a salir a viajar, pero a predicar el Evangelio, Dios proveerá. Amén. ¿Amén? ¿Cómo provee siempre? Ahora, aprendamos a vivir en lo sobrenatural. Pero para andar en lo sobrenatural tenemos que proclamar lo sobrenatural. ¿O no? Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabes? El Señor se le arrima a un leproso, se arrodilla y le dice, Señor, si tú quieres, puedo ser limpio.
¿Verdad? Sí. Tres cosas. Ahí se rompen tres cosas fundamentales. Primeramente, el que tocaba a un leproso se volvía inmundo, tenía que salir fuera del... Pero en el Señor se rompe la lógica, se rompe la tradición, se rompe las cosas, porque Dios es un Dios sobrenatural. Toca al leproso y ya no es más leproso, está limpio. Aleluya. ¿Amén? Gloria a Dios. De pronto viene unos 10 que vinieron leprosos de lejos, ¿no es cierto? La otra vez, no me acuerdo si era Michael que estuvo predicando sobre los leprosos. Y de pronto dice, vayan y enséñenle al sacerdote. Muéstrense al sacerdote. Y se fueron los 10. Y sobre el camino se sanaron. Ahora, uno solo volvió a darle gracias al Señor. Pero ese que volvió, ¿qué vino a decir? Gracias, Señor, pero yo sabía que tú tienes algo más para mí. ¿Amén? Los otros hicieron el leprito, fueron y se presentaron, estamos limpios. Dios es un Dios sobrenatural. Hablamos de Cristo. Sobrenaturalmente nos ha perdonado nuestros pecados. Él ha pagado con su sangre preciosa por nosotros. Él nos ha limpiado con su sangre nuestros pecados. Ahora, ¿cómo lo vemos? No lo vemos con nuestros ojos, lo tenemos que creer por fe. Y aquel que cree que Jesucristo le ha limpiado con su sangre los pecados y se convierte en hijo de Dios, porque recibe a Jesucristo en su corazón, evidentemente por fe será salvo. Algo que es sobrenatural. Amén. Ahora, yo quiero practicar y quiero vivir sobrenaturalmente. ¿A usted le gustaría? Amén. Comienza. Comience a probar las promesas que hay en la Biblia. ¿Cuántas promesas? Muchísimas. A mí siempre me habían enseñado que había que pagar promesas para poder conseguir algo. Cuando el Señor ha pagado por mí y Él ha prometido. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Lo que tenemos que aprender es a creer. Porque cuando creemos, dice que al que cree, todo es posible. Y estas señales seguirán, dice, ¿a quiénes? A los que creen. Y mayores cosas que has visto haréis aquellos que creen. Necesitamos creer. Necesitamos buscar la presencia del Señor en lo sobrenatural y creer en Él. Amén. Ayúdenos, Señor, a tener un poquito más de fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Ok, vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a